¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto estar otra vez por acá compartiendo la palabra. Qué gusto estar otra vez participando y colaborando con el Señor, así como cada uno de ustedes que también están en la vida de iglesia, que podemos tener, que podemos participar. Qué importante es estar involucrados en el mover de la iglesia, ya lo hemos platicado. Qué importante es estar al pendiente de lo que Dios quiere hablar, estar a la expectativa de lo que Dios quiere obrar en nuestra vida con estos tiempos diferentes a los que estamos acostumbrados a vivir. Pero Dios no se detiene por esto para nada, al contrario, Dios sigue tratando con nuestras vidas a pesar de las circunstancias que pudieran pasar. Quizá como humanos vemos diferente, vemos situaciones raras, complicadas, pero Dios sabe lo que está haciendo. Dios es sabio, y gracias a Dios por estos tiempos en los que podemos participar y colaborar en su propósito. Vamos a orar para comenzar a ver algunos aspectos de la palabra. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu misericordia no se ha apartado de nosotros, Señor. Gracias porque tú no te has apartado de nosotros. Gracias porque tú estás con nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú quieres seguir instruyéndonos, hablándonos, preparándonos, Señor, para seguir edificando, Señor, nuestras vidas, seguir edificando el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, Señor, porque no nos dejas, sino que nos hablas, nos preparas, nos enseñas, Señor, nos instruyes. Bendecimos tu nombre. En esta hora, Señor, queremos rogarte que toques nuestras vidas con tu palabra, Señor. Que toques, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma con tu palabra, mi Dios. Clamamos, Señor, clamamos a ti, Señor, clamamos a ti, Señor. Clamamos a ti, Señor, para que impactes nuestra vida, Señor. Y cada vez, Señor, cada vez un paso más para ser conformados a la imagen de Jesucristo, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres diligente en esto. Qué increíble, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos también a ser diligentes nosotros, Señor, en esto, Señor. Corresponder a tu llamado, corresponder a tu obrar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Prepara el corazón de cada persona que está escuchando y viendo esta conferencia, Señor. Cada día de reunión, cada set de oración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Prepara nuestros corazones, y también te ruego que prepares mi boca, Señor, para solamente hablar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, solamente lo que tú has hablado, solamente lo que tú has enseñado, solamente lo que tú has puesto, Señor, en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos al libro de Crónicas, capítulo 34, y vamos a hablar acerca de unos aspectos de la vida de Josías, del reinado de Josías. Segundo de Crónicas, capítulo 34, versículo 1, dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre. Es importante ver esto. Y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Como vemos, Josías comenzó a reinar desde muy pequeño e hizo lo recto delante de Dios. Y podemos ver y debemos saber que está relacionado, la Biblia lo menciona directamente con la vida de David. Si bien David no era su padre directo, bueno, era descendiente de David, pero había una influencia en la vida de Josías por lo que David había hecho. Seguramente le habían platicado, seguramente había escuchado lo que pasó con David y todo lo que había hecho y lo que Dios le había mostrado, lo que Dios le había enseñado. Josías, como usted sabe, fue de los pocos reyes que hicieron lo recto delante de los ojos de Dios. Y eso es bueno saberlo, es muy importante saberlo. Y más adelante vamos a ver algo
impresionante que pasa con él, porque a través de la palabra del Señor, a través de su palabra, él es, digamos, enfrentado o es enfrentada la situación que estaban viviendo en Israel, y él es cambiado y él es tocado. Más que cambiado, es impactado por lo que Dios había hablado y por lo que Israel había hecho. Es importante mencionar, pero vamos a verlo más adelante. Y el primer aspecto que puedo ver aquí, o que podemos ver con Josías, es que había una influencia de lo que David había hecho, ¿no? ¿Qué importancia, en primera instancia podemos ver qué importancia tenemos como padres en la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las generaciones que vienen? Yo creo que a veces no estamos muy conscientes de esto, pero mi hermano, Dios ha hablado a tu vida, aunque seas joven. Digo, los tiempos ya son los tiempos finales. Yo no sé hasta dónde alcancemos las próximas generaciones, pero las que vienen, que es a lo que nos atañe esto, y que podemos entender creo que a veces no estamos conscientes de las cosas que Dios está obrando en nuestra vida, que tú y yo tenemos que entender, tenemos que obedecer, en las cuales tenemos que andar, porque es una influencia directa para nuestros hijos y es una influencia directa para nuestros nietos y las generaciones que pudieran venir. Y no solamente eso, también en la congregación hay gente joven, pero no me refiero solamente a la gente joven físicamente como niños y adolescentes, sino también gente joven espiritualmente. Y debemos de entender esto. La vida de Josías, por ejemplo, se ve influenciada por lo que David había hecho. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre que había escuchado a Dios, que tenía una intimidad importante con el Señor, y él obraba y buscaba andar en los caminos del Señor, y tenía comunión con él. David no era perfecto, y lo sabemos, pero él siempre estaba preocupado por llamar de una manera, estaba siempre al pendiente del obrar de Dios, y Dios le hablaba, y él buscaba a Dios para todos sus asuntos y lo consultaba, y su vida rindió unos frutos importantes. De hecho, David es uno de los personajes más prominentes en la Biblia. De hecho, de ahí viene la genealogía hasta Jesucristo. Entonces debemos entender eso. Yo cuando estaba viendo esto, déjame decirte que pude entender la importancia que tenemos como iglesia de escuchar la voz del Señor, de escuchar la voluntad del Señor y andar en ella. Porque no es solamente el hecho que la escuchemos y la hagamos para que, digamos, estemos bien nosotros o para que nos portemos bien. Esto tiene una trascendencia más fuerte, una trascendencia muy importante. O sea, no es solamente que yo escuche la voz de Dios y lo obedezca y para que, digamos, para que me porte bien. Sabemos que no es así. Eso trae una trascendencia espiritual muy tremenda, trae una trascendencia en la iglesia, y sobre todo trae una trascendencia en la voluntad del Señor, en el propósito eterno de Dios. Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada, y tú y yo estamos escuchando la voz del Señor, estamos siendo o viviendo en la misericordia del Señor, porque Él habla su palabra, como orábamos al principio. De verdad que es importante que entendamos que cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, cada vez que se expone la palabra de Dios, cada vez que se presenta esa oportunidad de estar ya sea en comunión con Cristo, que ese es el llamado que tenemos también, de estar en su presencia, de buscar su rostro, de escuchar su corazón, así como el estar siendo ministrados por la palabra de Dios, y poder, por ejemplo, participar en los sets de oración, poder participar en las reuniones de iglesia, es una muestra de la misericordia del Señor que trasciende de tal manera que su propósito sea cumplido. Es decir, va más allá de que tú y yo estemos bien delante del Señor, que eso es bueno, porque de hecho Dios nos quiere transformar y hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, a su misma imagen, y
y estar preparados como esa novia que espera al novio. Qué bueno, eso es impresionante, y es algo que de verdad es una muestra de su misericordia. Pero también es el estar escuchando al Señor para poder hacer lo que Él quiere, para poder cumplir lo que Él quiere, para cumplir la voluntad del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, para poder actuar y poder vivir, y se pueda edificar el propósito eterno del Señor. Que Él venga a reinar, que Él esté reinando, y tú y yo estamos siendo participantes de esto. Entonces, qué importante es cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando hay una oportunidad de estar siendo ministrados, porque es estar siendo enseñados, es estar siendo instruidos por Dios mismo, por el único Dios vivo y verdadero, el creador de este universo. Es el que nos habla, el que nos enseña, el que nos instruye. Ahora, qué importante es eso, qué importante es vivir en eso, qué importante es estar dando los frutos que Él quiere que demos, porque estamos colaborando con Él. Qué importante es que el nombre de Jesucristo sea glorificado, porque andamos caminando en lo que en lo que Él nos ha instruido, en lo que Él nos ha hablado, mi hermano. Ahora bien, no solo se queda ahí, sino que también es algo que tú y yo también podemos trabajar, o en lo que podemos trabajar para que las próximas generaciones y la iglesia misma sea edificada. Algo que me queda claro aquí es que Josías dice que andaba en los caminos de David, su padre. Es decir, sabía lo que David había hecho, lo que Dios había hecho con David, y él anduvo allí. Y fue una influencia para Josías, la vida de David. Entonces, como te decía, tú y yo debemos de tener ese chip prendido, digamos, de que todo lo que hagamos trasciende. Todo lo que estamos haciendo trasciende. Quizá primeramente, directamente con nuestros hijos, los que tenemos hijos, o los que los van a tener después. Nuestros hijos, debemos estar conscientes que ellos están siendo influenciados por la vida de Dios en nosotros como padres. Lamentablemente también pueden ser influenciados por las cosas que no están bien en nuestra vida, y también ellos lo pueden ver y lo pueden aprender, y eso es terrible, porque muchas veces los hijos también heredan cosas que no quisiéramos que heredaran, cosas de nuestro carácter o malos hábitos que tenemos, o etcétera, etcétera. Por lo mismo debemos contrarrestar esto, saturándonos tú y yo de la palabra de Dios, llenándonos de la palabra de Dios. Fíjate, algo que estaba pensando con respecto a esto, es que en estos tiempos, por ejemplo, algo que es lamentable es que muchas veces los adolescentes no respetan ninguna autoridad, y no están conscientes, o les cuesta trabajo, o es una rebeldía más marcada, no sé cómo mencionarlo, pero y también el mundo ha influenciado, o sea, claro que el mundo ha influenciado en eso, y en que ya no hay autoridad, ya el joven puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero algo que estaba viendo con esto es que nosotros como padres tenemos, y hablando propiamente de la iglesia, tenemos que considerar a nuestros líderes, por ejemplo, a nuestro pastor, al liderazgo, a las autoridades que Dios ha levantado. Y eso es muy importante que lo entendamos. Qué importante es esto, de sujetarnos a las autoridades que Dios ha puesto, porque eso va a traer como consecuencia una influencia en nuestros hijos, para que ellos también puedan sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. Pero fíjate bien, muchas veces vemos que varios hijos no se sujetan a las autoridades que Dios ha levantado, pero volteamos a ver la vida de los padres y tampoco se han sujetado. Entonces, ¿de dónde van a ser influenciados
esos niños para no hacer lo correcto. Estaba yo pensando en esto y de verdad dije, Señor, perdóname si yo he actuado así, y trata con mi vida como padre o con mi esposa, como padres, para que podamos sujetarnos correctamente a las autoridades que tú has puesto en la iglesia. Por ejemplo, hablando de la influencia de David sobre Josías, y este punto en especial. ¿Para qué oramos así? Para que mis hijos también puedan sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto. Entonces, y eso es contraproducente en el aspecto que si no lo hacemos bien, o sea, digo, si lo hacemos correctamente, si yo me sujeto a las autoridades, mis hijos se van a sujetar a las autoridades, va a ser una influencia muy fuerte. Pero lo contrario, de que si yo no me sujeto a las autoridades, mis hijos no se van a sujetar a las autoridades. Y espérame, porque más adelante ni siquiera a mí se van a sujetar como padre. Entonces, es lo que te quiero mencionar con esto. Eso me impactó mucho porque en el aspecto espiritual, obviamente, si yo tengo una vida de oración y una vida de testimonio y una vida de lectura, mis hijos seguramente van a ver esa influencia y ellos también lo van a hacer. He escuchado testimonios de hijos que veían a sus padres cuando estaban chicos, viendo a sus padres orar y leer y comportarse correctamente, ¿verdad? Entonces los hijos aprendieron eso también. Y entonces también fueron influenciados correctamente. Pero mi hermano, déjame decirte una cosa, que esto también de la sujeción es importante, porque también en esa área, específicamente en esa área, podemos ser una mala influencia a nuestros hijos. Y yo no me sujeto al liderazgo, yo no me sujeto al pastor, y él, ¿por qué me dice eso? Bueno, al rato vas a ver al chiquito haciendo lo mismo. Yo, ¿por qué me sujeto al profesor? ¿Por qué me sujeto al maestro? Sí, al pastor. En serio. Entonces, cuando estaba viendo eso específicamente en ese tema, ¿no? Entonces, debemos de tener una vida que se sujeta a las autoridades que Dios ha levantado. Una vida de oración, una vida de lectura, una vida que anda en el mover de la iglesia. Una vida que busca la santidad que Dios demanda. Fíjate bien lo que te digo. Estaba viendo esto y dije, Señor, qué importante es eso. Y al principio te decía, no solamente nuestros hijos, hay gente que necesita también, queramos o no, nos están viendo o nos estamos viendo unos a otros. En serio. Y eso es algo que tenemos que hacer también. Hay gente más madura en el Señor que otras por tiempo, por lo que sea. Pero es gente que necesita ser influenciada correctamente y ver el testimonio de la iglesia. Amén. O como iglesia. Qué importante es eso. Entonces, estaba viendo esto de Josías. Dije, los primeros pasos que se hablan de las primeras cosas que se habla de Josías, dice que anduvo en los caminos de David su padre, dice, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. O sea, él escuchó y dijo, David anduvo así, entonces yo voy a andar igual. Y ese fue un primer paso importante. Vamos a segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 3. Dice, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. 34:4 dice, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Aquí vemos un avance en la vida de Josías. ¿En qué aspecto? Versículo 3 dice, comenzó a buscar al Dios de David su padre.
En el punto anterior te decía que podemos y debemos ser influencia y ejemplo. Pablo decía que también era ejemplo, ¿no? Pero déjame decirte una cosa, es un primer paso. Al final vamos a ver el desenlace de este asunto, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que debe regir nuestra vida y y Cristo es el máximo ejemplo que puede haber. Sin embargo, también el testimonio que debemos de tener es importante. Pero aquí en el versículo 3 dice que él comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Si leemos el versículo 2, dice que anduvo en los caminos de David, su padre. Entonces, primero anduvo en los caminos de David, su padre. Y en el versículo 3 dice que comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Es decir, ya no solamente era andar o con la influencia de David, sino que empezó a buscar al Dios de David. Entonces, eso es lo que pasa más adelante. Es el siguiente paso, ¿no? Aquí Josías, cuando empieza a buscar al Dios de David, su padre, entonces él empieza a obrar en favor de la voluntad de Dios. Es decir, empieza a darse cuenta que en Jerusalén hay lugares altos, imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas, etcétera. Hay idolatría, hay pecado, porque no solamente era que tuvieran las estatuas ahí o los ídolos ahí. Había cosas terribles que hacían para honrar esos ídolos, y aparte muchos ya ponían su confianza en esos ídolos, se habían alejado del Señor, y ya esas estatuas conformaban una parte importante de la vida religiosa de Israel. Se habían alejado de Dios y ahora estaban viviendo con ese asunto ahí. Pero Josías, al empezar a buscar, ya no solamente andar en los caminos de David, sino andar y buscando al Dios de David, es decir, ya empieza ahí a ver cómo estaba la cosa, acercarse un poco más, digamos. Entonces él empieza a actuar y se da cuenta de que las cosas no estaban bien. Entonces viene un aborrecimiento por el pecado y un aborrecimiento por las cosas que había en Jerusalén. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo estamos buscando al Señor, cuando tú y yo estamos buscando a la voluntad del Padre, ¿verdad? Entonces empieza una cuestión de aborrecer el pecado. Y vuelvo a lo mismo, si estamos hablando de la vida de iglesia, mi hermano, están desde nuestros hijos, nuestra esposa, hasta la gente que pueda ver, es necesario, ¿verdad?, que como iglesia ese tipo de cosas sean y vayan en crecimiento. Es decir, vaya creciendo cada vez el aborrecimiento por las cosas que el mundo tiene. No podemos quedarnos igual. O sea, cuando ya hay una búsqueda del Señor, provoca que se reconozcan cada vez más el pecado, que se reconozcan cosas que estorban al obrar de Dios. Y ahorita lo vamos a ver por qué más adelante, pero tengamos en cuenta que cuando en la iglesia hay cosas que están fuera de la voluntad de Dios, de alguna manera son un freno para que las cosas de Dios puedan suceder. Claro que Dios no se limita por eso. Más bien nosotros somos los que estamos ahí limitados por eso. Entonces, qué importante es una constante búsqueda del Señor, hermano. Cada vez que tú y yo estamos creciendo en el Señor, cada vez que tú y yo buscamos a Cristo, cada vez que tú y yo buscamos su palabra, cada vez que tú y yo estamos buscando que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas, cada vez más el aborrecimiento del pecado va creciendo. Es decir, estas cosas que antes iba permitiendo, ya no las permito, ya no las tolero, ya las hago a un lado. Antes quizá las toleraba, las tenía ahí, pero mi hermano, debemos de entender que la iglesia tiene que ser perfeccionada, o estamos en un perfeccionamiento, y esto debe crecer. Esto debe crecer. Esto estaba pasando
con Josías. Josías ya no buscaba, te repito, a andar en los caminos de David, sino que buscaba al Dios de David. Y en ese inicio de Josías empieza a darse cuenta un poco de la luz, ¿verdad? De darse cuenta de la verdad, a darse cuenta quién es Dios, cuál es su voluntad, y él empieza a actuar por consecuencia. Mi hermano, nuestra vida como hijos de Dios, por consecuencia, cada vez debe estar dependiendo menos de las cosas que no son de Dios. ¿Por qué te digo esto? Mira, aquí en este pasaje y en estos donde se habla de los ídolos y de las cosas que estaban ahí puestas, donde la gente, te digo, no solamente las tenían ahí, sino que los adoraban, son cosas terribles, pero también tenían cierta confianza en ellos. Es decir, ya basaban su confianza para que les fuera bien, digamos, en esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Mi hermano, como hijos de Dios, como cristianos, de repente hay cosas que pueden estar en nuestra vida que nos hacen dependientes o poner nuestra confianza en esas cosas, que nos impiden voltear a ver al Señor. Puede ser el dinero, puede ser el trabajo, puede ser la familia. Me ha tocado, o nos ha tocado ver, ¿no?, gente que está en el Señor, pero cuando tiene que irse despojando, o sea, busca al Señor, pero cuando llega momentos en donde el Señor habla y dice, ¿sabes qué? Tú dependes mucho de tu trabajo, por ejemplo. Y Dios empieza a tratar. Mucha gente, o algunos, no quieren ese trato. Y les dan la espalda al Señor. La familia, por ejemplo. Yo amo a mis hijos, yo creo que tú los amas también, a mi esposa. Si no eres casado, a tus hermanos, a tus padres, claro que hay que amarlos, claro que sí, pero por encima de ellos está el Señor. Jesucristo lo dice en el Nuevo Testamento, dice: el que no deja padre, madre y hermanos, no es digno de mí. Y no se trata que los aborrezcas, se trata de que no dependas de ellos, que no dependamos de ellos. Y la familia es un ejemplo, el trabajo es otro, el dinero es otro, la prosperidad. Cuando Josías empieza a buscar a Dios, empieza a derribar ese tipo de cosas. Yo creo que Josías estaba inmerso en ese ambiente, en esa sociedad, en esa forma de vida. Pero él empieza a conocer al Señor y empieza a destruir eso. Aparte, era el rey. Y lo empieza a aborrecer, y no nada más se queda con que, híjoles, qué malos son, y ya. No, sino que dice, qué malos son, y vamos a acabar con eso. La vida del Hijo de Dios, esto me queda muy claro. La vida del Hijo de Dios, o sea, nuestras vidas, tienen que estar en una constante destrucción de nuestra carne, en una constante destrucción de nuestra carne y de las cosas que están del mundo, que están en nosotros, porque todavía hay. Y no solamente que estén, sino que también, como te decía, a veces nos hacen hasta depender de eso. Señor, la familia, el trabajo, lo que es, pero con mi dinero no te metas. O con mi trabajo no te metas. Ay, sí, no te metas ahí. Oye, pero es que, ¿sabes qué? Tu trabajo te está llevando a alejarte del Señor. Sí, pero es mi sustento y pagan muy bien y tengo que estar allí. Pero cuando empieza a discernir ese asunto, en donde dices, esto, ok, es el trabajo, no es malo trabajar, al contrario, hay que trabajar,
Pero cuando ya toma una relevancia en nuestra vida, que nos invita a alejarnos de Dios, a darle menos tiempo a Dios porque tengo que trabajar, porque es algo aparte bueno, entonces ahí es donde podemos darnos cuenta de nuestra dependencia. Entonces ya nos dimos cuenta, hay que destruir eso. Hay que destruir eso. Yo digo, no dice así, pero yo casi te puedo asegurar que cuando Josías empezó a destruir eso, mucha gente de Israel decía: oye, ¿por qué me destruyes a mi idolito de la prosperidad? A mi idolito de mi tierra fértil, a mi idolito de la cosecha, porque para eso los tenían, de la fertilidad. ¿Qué tal si no? Yo creo que hubo gente a los cuales les pegó esto. Josías lo hizo. Josías empezó a destruir eso, y eso me hace ver que cuando las cosas que pueden ser buenas nos llevan a no ver el señorío de Cristo, o fíjate bien lo que te voy a decir, y es bien terrible, o sea, es una frase muy fuerte, a ignorar el señorío de Cristo en nuestra vida, eso debe ser erradicado. Señor, pero si dejo este trabajo que tú dices que me está alejando de ti, ¿quién me va a sustentar? Él es nuestra porción y nuestro sustento. Dice en el Nuevo Testamento, dice que en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza, dice, en esto pensar, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en ese aspecto. Decir, ok, mi trabajo pues parecía bueno, es un ejemplo que estoy poniendo, parecía algo bueno, algo agradable, pero cuando ya empieza a estorbar en la voluntad del Señor para con mi vida, eso deja de ser bueno. Y una vez que nos demos cuenta, tenemos que erradicarlo y quitarlo. En el caso de la familia, no sé qué sea nuestro amor por mis hijos. Yo amo a mis hijos tremendamente, ¿no? No me viene a la mente ahorita qué pudiera pasar para ponerte un ejemplo con respecto a que si me estorbaría en el Señor, pero aún por sobre mi familia, el señorío de Cristo debe reinar en mi vida, por sobre mi familia, por sobre mi trabajo, por sobre, no sé. Y eso Josías se dio cuenta cuando buscó a Dios. Y la vida del Hijo de Dios debe estar en una constante destrucción de cosas que estorbarían o que llegaran a estorbar nuestra relación con el Señor Jesucristo. Y ahí es donde podemos decir que el señorío de Cristo en nuestra vida crece. Jesucristo es Señor, claro que sí, y siempre lo será. Y Él es el Señor. Que yo a veces en un área de vida no lo considere es otra cosa, pero esas cosas en donde Cristo no es Señor tiene que ser derribado, tiene que ser quitado y tiene que ser eliminado. Vamos a 2 de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. Ahora te decía hace rato, nuestra vida debe estar en una constante destrucción de cosas que le estorban al Señor, de cosas que me estorban a mí para poder estar en la completa voluntad del Señor. Pero eso pasa cada vez que tú y yo buscamos al Señor, oramos, tenemos comunión con Cristo, estamos en las reuniones de iglesia, estamos en el mover de la iglesia, estamos constantemente siendo diligentes
en el propósito de Dios, entonces ese te empieza a mostrar y a mostrar y a mostrar. Y como nuestra vida no es perfecta todavía, entonces seguramente cada vez que busquemos al Señor van a salir cosas que tenemos que ir quitando y destruyendo. Ahora, Segunda de Crónicas capítulo 34, versículo 8 dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, o sea, hubo una limpieza ahí tremenda que hizo Josías, dice, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Y aquí es otro paso en el proceso de Josías. Primero, versículo 2 del 34, dice que anduvo en los caminos de David, su padre. En el versículo 3 dice, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y en el versículo 8 dice, la casa de Jehová, su Dios. Ahí hubo ya un proceso. Ahí hubo ya otro crecimiento ahí. Déjame decirte algo, mi hermano, con respecto, vuelvo al tema de nuestros hijos y de la trascendencia que hay en nuestras vidas como hijos de Dios, como sacerdotes del Señor. Nuestros hijos no pueden vivir con mi comunión con el Señor. O sea, ellos no pueden vivir con la influencia de lo que yo haya hecho solamente. Ellos tienen que tener un encuentro con el Señor. Ellos tienen que tener un encuentro con el Señor. Está muy bien y muy importante el ser influencia para nuestros hijos, para la gente de la iglesia. Es muy importante que ellos empiecen a buscar al Señor. Claro que, o sea, qué importante es que estemos ahí siendo diligentes con ellos. Pero lo más importante es que ellos y cada uno de nosotros, hablo ya como iglesia, tengamos un encuentro con el Señor. Ahora bien, primeramente hay un encuentro con el Señor para entregar su vida a Cristo, pero tenemos que tener un encuentro con el Señor diariamente, tú y yo. Diariamente a nuestros hijos, diariamente tener un encuentro con el Señor. Pero ya es, aquí dice en el versículo 34, versículo 8, dice, la casa de Jehová, su Dios. O sea, ya es mi Dios, ya no es el Dios de mis padres, ya no es el Dios de mi papá, ¿no? Ya no es el Dios de mi mamá o el Dios del pastor. Es mi Dios, también es mi Dios. Esa declaración es importante, muy importante, no solamente como declaración, sino como porque empieza, sino en la vida, porque empieza a transformar la vida, empieza a tratar con nuestra vida de una manera directa con el Señor. Qué importante es eso, cuando tu hijo tiene un encuentro con el Señor. Entonces va a haber un trato directo de Dios con él, va a haber una sensibilidad a la voz de Dios, va a haber una sensibilidad a la palabra del Señor. Aquí en esta parte que estamos leyendo de José, había ya un proceso, había ya un proceso, y seguía creciendo. Ahora bien, algo importante que pasa aquí es que había una preocupación de Josías para reparar el templo. Ya había hecho una limpieza, ahora era el tiempo de edificar. Y eso me habla de otra cosa importante, mi hermano. Tú y yo no podemos edificar si no estamos limpios. Tú y yo no podemos colaborar con el Señor si no estamos limpios. Por eso es importante el andar en santidad, ese camino de la santidad.
el estar constantemente poniéndonos a cuentas con el Señor. Y te voy a decir por qué, porque tú y yo estamos en esta fase de estar reparando, edificando el templo, edificando la iglesia. Para eso estamos. Pero eso requiere que tú y yo estemos limpiándonos y limpiándonos y limpiándonos para poder llegar a este punto, para poder colaborar con el Señor en este punto, estar reparando su iglesia. La iglesia, como te decía, tiene que ser edificada. Cristo es el cimiento, Cristo es la piedra principal y sobre esa tenemos que edificar. Pero esa colaboración nuestra con el Señor, al estar leyendo este pasaje de José, dije: Señor, gracias por lo que me muestras, porque tengo que limpiar cosas en mi vida y seguir limpiando para poder yo seguir edificando y seguir colaborando contigo. Después de que Josías hace esa labor, consecuencia del haber buscado a Dios y limpia, entonces empieza su preocupación por querer reparar y poder edificar. Dice en Apocalipsis 19:7. Vamos a Apocalipsis 19:7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y esa frase final dice: y su esposa se ha preparado. Y su esposa se ha preparado. Vamos al capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 2. (21:2) de Apocalipsis dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En los dos versículos habla de una esposa vestida, una esposa preparada. Ahora bien, cuando pasa esto que está pasando en Apocalipsis, es porque ya hubo un juicio de Dios en el mundo y se limpió todo. Entonces Cristo viene, más bien Cristo reina, Cristo viene a reinar. Y en esa preparación tanto del ambiente, vamos a llamarle, también está una preparación y un alistamiento, se puede llamar así, de la esposa. La esposa ya está preparada y ataviada para su marido. Es decir, la iglesia, es decir, el templo del Espíritu del Señor como somos. La iglesia ataviada para su marido, para Jesucristo. La esposa preparada, dice en el versículo 7. Entonces, esto habla de una preparación. ¿Y sabes qué? Ahorita estamos en ese tiempo de la preparación. Estamos en ese tiempo de estar preparándonos como novia ataviada para su marido, porque son esos tiempos. Estamos en ese tiempo de la preparación. Aquí aparece ya preparada, aquí ya aparece ataviada. Pero estamos en esos tiempos, y haciendo referencia con lo que pasó en la historia de Josías. Hay que limpiar muchas cosas, hay que buscar eliminar nuestra dependencia de las cosas que el mundo ha puesto. Cada vez más, para poder estar limpiándonos. ¿Eso para qué? Para poder edificar y para poder reparar la iglesia, para poder reparar a la esposa de Cristo, porque Cristo viene y estamos en ese proceso, y estamos tú y yo allí. Es por eso la necesidad de estar buscando al Señor cada día, buscando diligentemente su palabra, estar escudriñando su palabra, entendiendo su propósito. Y qué bueno es Dios, porque Dios nos da esos recursos, el recurso de su palabra, el recurso de su Espíritu Santo,
Gloria a Dios, gloria a Cristo por eso, porque no estamos solos. Yo cuando estaba pensando en esto, de repente dije, es una labor, Señor, muy grande. Pero como estaba orando con esto, decía, Señor, yo estoy contigo, yo estoy con ustedes, yo estoy colaborando con ustedes también. Él no nos ha dejado solos. De repente pienso, ¿cómo van a pasar tantas cosas que tienen que pasar? Quizás no podemos entender, pero el Señor lo ha puesto así. Y así van a suceder las cosas. Y las cosas van a ir caminando, quizás a veces de formas como no entendemos, como lo que está pasando. Pero aún en eso, nuestra labor es estar colaborando con el Señor, estar limpiando, estar reparando, estar edificando, estar levantando, ¿verdad? Lo que Dios quiere que levantemos, que edifiquemos, que es la iglesia. Cuando estaba yo viendo esto que hacía en la vida de Josías en este pasaje, y veía lo que pasa en los tiempos finales, es una referencia muy grande. Muy grande. Porque fíjate, como te decía, Josías recibió una influencia. Entonces tú y yo estamos influenciando a nuestros hijos, influenciando a nuestros nietos, influenciando a la gente que tiene que ser influenciada por nosotros. Y nosotros de alguna manera también somos influenciados. Y juntos, colaborando. ¿Para qué influenciamos? ¿Para qué? Para que juntos entendamos que tenemos que trabajar en la reparación, en la obra del Señor. Gloria a Dios porque nos permite laborar y colaborar con Él. En el capítulo 34, versículo 12, habla de los hombres que estuvieron colaborando con Josías. Dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¡Wow! Con fidelidad en la obra. Mi hermano, Dios demanda fidelidad de tu vida y de mi vida en su obra. Una fidelidad, una diligencia para hacer a lo que Él y estar lo que Él nos ha llamado y hacer lo que Él quiere que hagamos. Dice, y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. ¿Qué es lo que Dios te ha puesto a hacer? Podemos entender, hacer, predicar, tocar, cantar, enseñar a los niños, a los bebés. Y sí, eso hay que hacerlo fielmente, claro que sí, con mucha fidelidad, claro que sí. O sea, ser fieles en eso, ser fieles en eso. Pero mi hermano, también el Señor nos ha llamado a conocerle en su presencia. El Señor nos ha llamado a conocerle, a buscar su voluntad, como dice en Colosenses, ser llenos del conocimiento de su voluntad. Hay una parte también que dice, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Creo que es en Tesalonicenses. Tú y yo, como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que proceder con fidelidad en esto. Procedamos con fidelidad haciendo lo que tenemos que hacer, sirviéndole en la iglesia, claro que sí, en la obra, claro que sí. Es una labor importante el que hacen los maestros, la alabanza, los sets de oración, pero sobre todo proceder a buscar la santidad, porque esa es la voluntad del Señor. Es la voluntad del Señor, mi hermano. ¿Cómo es esto? Buscando su rostro. ¿Cómo es esto? Muriendo a mí mismo. ¿Cómo es esto? Amándonos fraternalmente. De verdad es que cuando yo estaba viendo esto, dije, Señor,
¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta, Señor? Y me ponía cuentas con el Señor también. Y Señor, a veces no he procedido con fidelidad. Perdóname, Señor. Trata con mi corazón. Trata con mi vida. Trata, Señor. Renueva mi entendimiento, Padre, porque yo pueda proceder con la fidelidad que tú requieres de mí. Entonces viene el Señor con su trato conmigo, pero también viene con su consuelo y viene con su ánimo y viene con su paz a tratar con nuestras vidas para poder proceder y decirnos: síguele, síguele, síguele. Ok, quizá aquí te equivocaste, pero ya te pusiste a cuentas, vas. Y sigamos, mi hermano, sigamos. Si en este aspecto, yo estaba pensando en esto, si en este aspecto tú dices y reconoces y dices: Señor, no he procedido con la fidelidad que tú requieres, ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con el Señor. Y el Señor va a animarte, va a perdonarte, porque nos hemos arrepentido y seguimos colaborando en su obra, gracias a Dios. Versículo 13 del capítulo 34, hay otra parte que dice: también velaban, dice, sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas. Habla de escribas, gobernadores. Había escribas, gobernadores y porteros, y que también velaban sobre todos los que estaban laborando. Mira, tú y yo tenemos que velar por la obra. Tú y yo tenemos que velar. Y sabes a lo que me refiero con velar. No que te quedes despierto toda la noche. Sino que estemos intercediendo, orando por la obra del Señor, por los que elaboran la obra del Señor, por toda la obra del Señor. Tenemos que estar velando, velando. Qué importante es cuando en nuestros tiempos de comunión con el Señor estamos orando por las necesidades de la iglesia, orando y obrando también, aportando también materialmente. Qué importante es esto. Por cierto, no nos olvidemos de dar lo que a Dios le corresponde. Aunque no haya reuniones de iglesia, aprovecho para decir: usted puede venir y puede entregar sus diezmos y ofrendas. En ese aspecto, pero también en el aspecto espiritual, tú y yo tenemos que estar velando, mi hermano, orando por toda la gente de la iglesia, orando otra vez por nuestros pastores y líderes y coordinadores. ¿Cuántas veces has orado por los maestros de niños, por ejemplo? ¿Cuántas veces has orado por los de la alabanza? ¿Cuántas veces has orado, no sé, por todos los que colaboran? ¿Cuántas veces has orado por el hermano que se sienta a la derecha, a la izquierda? Qué importante estar velando unos por otros. Qué importante es el estar al pendiente unos de otros. Qué importante es estar cubriendo nuestras necesidades, no solamente materiales, sino también espirituales. Estar velando, que dice que velaban sobre los, versículo 13, cargadores, mayordomos, etc. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque era parte de la reparación del templo. Era parte de la reparación y de la edificación del templo. Eso formaba parte de eso. Cuando tú y yo oramos por nuestros hermanos, cuando tú y yo oramos unos por otros, cuando tú y yo oramos por nuestros pastores y oramos unos por otros, como te digo, ¿sabes qué estamos haciendo? Estamos reparando, Señor. A lo mejor ahí
hay una situación complicada en X matrimonio, vamos a orar para que Dios restaure. A lo mejor hay una enfermedad, a lo mejor hay una necesidad económica, a lo mejor hay un desánimo espiritual, a lo mejor hay, no sé, tiempos difíciles, no sé. Y cuando tú y yo estamos orando, estamos de alguna manera reparando. Y eso viene como consecuencia de el estar buscando a nuestro Dios, estar buscando a nuestro Señor. Eso me quedó de veras muy, muy claro, el hecho de que no se nos olvide, mi hermano, que no se nos olvide, de verdad. De hecho, acaban de mandar por las redes sociales, había una hermana que estaba hospitalizada. Hace 2 semanas mandaron un mensaje: oren por la hermana fulanita porque está enferma, está muy enferma. Y estuvimos intercediendo y orando, y Dios obró. La hermana ya salió, creo que el día de hoy, del hospital. Ya la dieron de alta. ¿Sabes qué estuvimos haciendo ahí? Haciendo una reparación. Estuvimos velando. A mí me ha tocado también recibir de esas reparaciones, se le puede llamar así. Porque en tiempos difíciles han orado por mí, por mi familia, y Dios ha reparado. Y nos ha tocado orar y Dios ha reparado, y así estamos. Y todo eso es parte del propósito del Señor, por lo que leímos en Apocalipsis hace rato. Una esposa preparada y perfectamente ataviada. Qué importante es eso. Para terminar, quiero mencionarte un versículo de algo que pasa con Josías. Todo esto que te digo pasó en el reinado de Josías, la consecuencia de haber buscado al Señor. Pero hay una parte que es importante mencionar. Te voy a parafrasear esto. Cuando están reparando, cuando Josías da la orden de que vayan a reparar el templo, empiezan me imagino, a remover escombros y todo, y es encontrado el libro de la ley. Segunda de Crónicas, capítulo 34, 14. En adelante dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Ahí está hablando que habían cumplido con lo que Josías les había dicho que hicieran. 18 dice: además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Vamos al versículo 26. Dice: mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro. En el 19 dice que el rey oyó las palabras de la ley y dice que rasgó sus vestidos. Cuando estaba leyendo esta parte dije: bueno, si había andado en los caminos de David su padre, se había andado o había buscado al Dios de David, y luego dice que quería que reparasen el templo de Jehová su Dios, ya lo reconocía, y en ese lapso limpió Jerusalén, limpió muchas cosas, mandó a reparar el templo y todo. Podríamos pensar: bueno, Josías, wow, ya la hizo aquí, ¿no?
Josías es un rey muy justo. Pero cuando Josías se encuentra con la palabra del Señor, rasga sus vestidos. Cuando estaba viendo esto dije, ¿qué impacto tuvo lo que leyeron, o lo que traía ese libro? Que era la palabra de Dios, que era la ley, pues, en ese entonces. Y lo que entiendo con esto es que cuando tú y yo buscamos la palabra del Señor, o somos diligentes en buscar la palabra del Señor y lo que Dios ha hablado, cada vez nuestra vida es enfrentada. Nos damos cuenta de nuestra necesidad del Señor. Por más cosas, obras buenas o actividades que hayamos hecho, qué bueno que las podamos hacer, y qué bueno que podamos hacer las cosas que Dios nos ha dado. De hecho, tenemos que hacerlas. Pero siempre va a ser necesario el que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, enfrente nuestra vida, que la palabra de Dios misma confronte nuestras vidas. Aquí Josías, cuando escuchó lo que se leyó, no dijo, ok, sí, pero yo estoy bien, ¿verdad? Yo hice ya muchas cosas. Al contrario, no dijo eso. Al contrario, dijo, Señor, soy un pecador. Soy pecador. Rasgó sus vestidos. Perdónanos, Señor. Eso es lo que pasa cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Señor diario. Por eso te decía hace rato, un encuentro con el Señor diariamente. Diariamente, su palabra, en su palabra. Estar escudriñando su palabra, y que la leemos una vez, dos veces, y predicamos y cantamos y oramos y hacemos y damos clase. Qué bueno, hay que seguirlo haciendo, gloria a Dios. Pero la palabra de Dios siempre va a traer un refresco a nuestra conciencia. Siempre va a traer una actualización, de alguna manera llamarlo, de nuestra vida, y nos vamos a dar cuenta de nuestra necesidad del Señor, y que nos vamos a dar cuenta que no podemos estar o conformarnos a un grado de bondad, a un grado de limpieza, sino que la palabra de Dios siempre va a estar trabajando en nuestras vidas, porque es Jesucristo, la palabra de Dios. Cuando estaba leyendo esto dije, Señor, qué importante es eso. Qué importante es, de veras, podemos hacer muchas cosas para la obra. Gloria a Dios por las cosas que podemos hacer. Pero siempre es necesario regresar a la palabra. Y leemos la palabra, Señor, me falta, Señor. Dios sigue tratando. ¿Sabes qué es eso? Otra vez, la preparación de la novia. Cuando pasa esto con Josías nos manda a estas personas a que le digan a una profetisa qué va a hacer con esa situación. Y lo que le contesta es lo que viene en el versículo 27, lo que leímos ahorita, el 26, dice, mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Dice, Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Gloria a Dios por eso. De verdad, la palabra de Dios tiene que conmover nuestro corazón, no nada más leer y ya. No es por cumplir una actividad o una religión. La palabra de Dios es Cristo mismo, que debe conmovernos y nos hace humillarnos delante del Señor. Qué impresionante está esto. Nos humillamos delante del Señor. Dice, lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. El Señor escucha eso. Fíjate bien, qué lejos estaremos de pensar que Josías hubiera dicho, yo estoy bien, ya vean todo lo que hice.
Lejos de eso, Josías se ha enfrentado a la palabra que Dios había hablado y él es humillado, y la palabra de Dios tiene que humillarnos. Mi hermano, la palabra de Dios tiene que tocar nuestra vida intensamente. Debe de tocar nuestra vida, escarbar nuestra vida, de verdad, tocar nuestro corazón, mi hermano. Qué importante es esto. Cuando estaba leyendo eso dije: Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por lo que tu palabra puede y quiere hacer en la vida de la iglesia, en mi vida. Gracias, Señor. Dale gracias a Dios por su palabra, de verdad. Dale gracias a Dios porque Él está constantemente hablando a nuestras vidas para esto, para hacernos darnos cuenta cómo estamos delante de Él. Dice, y Él escucha. Y Él escucha. Cuando la palabra de Dios toca nuestra vida, podemos orar conforme a su voluntad y Él escucha. Cuando la palabra de Dios toca nuestra vida, nos lleva a tener un corazón correcto delante de Él y podemos orar correctamente y Él escucha, como dice aquí en el versículo 27 del capítulo 34. Vamos a dejarle hasta aquí. Hay otra parte que quería compartir, pero lo vemos después. Y vamos a dar las gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por lo que tú haces. Gracias, Señor, por lo que tú obras, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas. Porque tú das los recursos, Señor, para que podamos, Señor, trabajar y para que podamos prepararnos, Señor, como iglesia, como tu novia que estaba vestida, Señor, y ataviada para su esposo, como una novia preparada. Todo lo que tú haces y obras, Señor, es para esto, Señor, para conformarnos y prepararnos para Cristo y en Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu misericordia, por lo que puedes enseñarnos. Yo te ruego, Padre, que cada corazón, Señor, sea impactado diariamente por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Impáctanos con tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Bendecimos tu nombre, Señor. También te rogamos por la vida de Juan Manuel, Padre, para que lo sigas restaurando, para que le sigas dando salud, Señor, lo sigas sanando. Restáurale, Padre. Velamos, Señor, por esa parte de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, restáuralo, bendícelo y sánalo, te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga.